Hola, mi nombre es Mariana Murillo Albornoz, soy estudiante del tercer semestre, licenciatura en Pedagogía Infantil de la sede de Turco. Antes de abordar lo de la secuencia didáctica, primero debemos tener en cuenta qué es una unidad didáctica. Una unidad didáctica es un conjunto de actividades y recursos educativos organizado de manera coherente y secuencial para alcanzar unos objetivos específicos de aprendizaje. Está diseñado para ser impartido por un periodo de tiempo determinado, como una semana o varias semanas, y generalmente se enfoca en un tema o un contenido específico. La unidad didáctica proporciona una estructura para la planificación y ejecución de la enseñanza, incluyendo objetivos de aprendizaje, estrategias de enseñanza, actividades, evaluación y recursos educativos. La secuencia didáctica tiene una estructura y esa secuencia se puede dividir en tres partes, que es el inicio, el desarrollo y el final. ¿En qué consiste el inicio? Es la actividad inicial, eh, es la fase inicial que se busca despertar el interés del estudiante, es decir, se activa con los saberes previos. Introducción del tema y prepararlos para el aprendizaje. Se emplean preguntas, reflexiones o situaciones problemáticas con el propósito de generar curiosidad y establecer las bases para el desarrollo del contenido. El desarrollo es un núcleo de enseñanza donde se exploran y se presentan los conceptos clave, es decir, el contenido. Se imparten conocimientos mediante ejemplos y detalles informativos, facilitando la comprensión y aplicación. Esta fase es esencial para consolidar el aprendizaje y preparar a los estudiantes para la siguiente etapa, que es la etapa final. La etapa final en la secuencia didáctica es cierre de sesión, consolidando la experiencia del aprendizaje. La actividad final fomenta la reflexión de los estudiantes sobre lo aprendido y su aplicación en contexto más amplio. Además, proporciona al docente la oportunidad de evaluar el éxito de la enseñanza y realizar ajustes si es necesario, es decir, hacer retroalimentaciones. Mi nombre es Melissa Vera Pérez y voy a hablar sobre el marco teórico para el tema Unión entre conjuntos para quinto grado en el área de matemáticas. Está basado en varios conceptos importantes. Como primero, conjunto. El conjunto es una colección de elementos u objetos y se utilizan para clasificar y organizar. En el número 2 tenemos la unión de conjuntos. Es una operación que combina dos o más conjuntos para formar uno nuevo con todos los elementos de los originales. Como tercero tenemos el diagrama de Venn, que son herramientas visuales que ayudan a representar la relación entre los conjuntos. Como siguiente o como número 4 tenemos las propiedades de la unión entre conjuntos. Para trabajar con la unión entre conjuntos son importantes las propiedades claves como la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad y con respecto a la intersección, entre otras. De número 5 tenemos los ejemplos y aplicaciones. Es importante que se proporcionen ejemplos que los estudiantes asocien con situaciones cotidianas. De número 6 tenemos la resolución de problemas. Los estudiantes van a desarrollar habilidades para resolver problemas aplicando la unión entre conjuntos. De número 7 tenemos relación con el currículo escolar. Es importante que el tema se integre de manera coherente con el plan de estudios de quinto grado. Y de número 8 tenemos recursos educativos que se pueden usar, por ejemplo, libros de texto o recursos en línea, etc. Bueno, ahora voy a hablar sobre el marco conceptual para el tema unión entre conjuntos. Este se basa en una serie de conceptos fundamentales que los estudiantes deben comprender para abordar el tema de manera efectiva. Como primero, conjuntos. Un conjunto es una colección de objetos o elementos que comparten una característica en común. Segundo, tenemos a los elementos de un conjunto. Los elementos son los objetos individuales
que forman parte del conjunto. Como tercero, la notación de conjuntos. Para describir las relaciones entre conjuntos, se utilizan símbolos y notaciones especiales, como el signo de unión, que representa la operación de combinar conjuntos. Como siguiente, la operación de unión. La unión de conjuntos combina dos o más conjuntos para formar uno nuevo, que contenga todos los elementos de los conjuntos originales. Como siguiente, diagrama de Venn. Estos diagramas utilizan círculos superpuestos para mostrar las relaciones entre conjuntos y su unión. Ahora, conjuntos disjuntos y solapados. Los conjuntos disjuntos no tienen elementos en común, mientras que los solapados tienen algunos elementos en común. Como siguiente, las propiedades de la unión de conjuntos. Es necesario que las propiedades sean comprendidas y asociadas con la unión de conjuntos, como la conmutatividad, la asociatividad e identidad. Ahora, la aplicación práctica. Objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica. Son comprender, aplicar y reconocer el concepto de unión entre conjuntos, la operación de unión de conjuntos en ejercicios matemáticos y problemas prácticos en situaciones de la vida cotidiana donde la unión de conjuntos es relevante. Nuestros objetivos es lograr una comprensión profunda, aplicar eficientemente la operación de unión en ejercicios matemáticos y conectar ese conocimiento con situaciones cotidianas para potenciar las habilidades prácticas y la resolución de problemas. Cordial saludo, tutor y compañeras. Me presento, soy Natalia Falo Márquez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, y en esta ocasión les hablaré de las características principales del tema. Abstracción matemática es la unión entre conjuntos que introduce a los estudiantes en la abstracción matemática, ya que se trata de manipular conjuntos de elementos sin hacer referencia a elementos específicos. Construcción de nuevos conjuntos es la operación de unión que permite la construcción de nuevos conjuntos que contienen elementos de los conjuntos originales, proporcionando una herramienta poderosa para la manipulación de datos. Relación con teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es un área fundamental en la matemática. Intersección y diferencia. La unión se relaciona con otras operaciones como la intersección y la diferencia, permitiendo a los estudiantes explorar cómo diferentes conjuntos se sobreponen o difieren entre sí. Conexión con lógica matemática. La unión entre conjuntos está instruida en la matemática. El desarrollo de pensamiento lógico es al resolver problemas que incluyan la unión de conjuntos. Los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento lógico. Desarrollo de competencias socioemocionales. Trabajar con conjuntos y resolver problemas relacionados con la unión fomenta el trabajo colaborativo. El estímulo de la curiosidad matemática. La presentación de situaciones cotidianas donde se aplica la unión de conjuntos estimulando la curiosidad de los estudiantes. Fomento del razonamiento crítico. Es la resolución de problemas que implica la unión de conjuntos que promueve el razonamiento crítico al defender a los estudiantes en la toma de decisiones informadas. A continuación estaré presentando una breve descripción del tema de la secuencia didáctica o unidad didáctica. La operación de unión entre conjuntos es un concepto clave en la teoría de conjuntos y las matemáticas en general. En esta unidad didáctica se explora en detalle la unión de conjuntos, que implica crear un conjunto que contenga todos los elementos de dos o más conjuntos originales. Esta operación es fundamental para comprender relaciones e intersecciones entre conjuntos de datos, siendo esencial en campos como la estadística y la informática. Además, la comprensión y la aplicación de unión de conjuntos se desarrolla habilidades de pensamiento crítico y razonamiento matemático en estudiantes. Su dominio es crucial para la resolución de problemas, clasificación de datos y toma de decisiones basada en conjuntos, siendo un paso fundamental en la construcción de habilidades matemáticas sólidas y preparación para conceptos más avanzados en el futuro. De acuerdo a esta breve descripción, en nuestra unidad didáctica resaltamos que la unión de conjuntos no solo es un concepto matemático abstracto, sino una herramienta poderosa en la resolución de problemas del mundo real, que comprende y aplica esta expresión es fundamental para construir habilidades
Bueno, siguiendo con la secuencia didáctica abordada anteriormente, en el grado quinto, el tema de conjunto en el área de matemática, vamos a hacer una pequeña explicación o una breve explicación de la secuencia didáctica de sus tres momentos, es decir, el momento inicial, el desarrollo y la fase final. Bueno, entonces tenemos aquí inicial, es introducción de conjunto, objetivo, que es comprender qué es un conjunto, identificar los elementos comunes. ¿Cuál es el rol del profesor? Es mostrar la caja de objetos y explicar el concepto de conjunto. ¿Cuál es el rol del estudiante? Es observar, participar, identificar esos elementos para asociarlo a conjunto. Presentación del contenido, explicación verbal y ejemplos visuales. Se pueden hacer ejemplos en el tablero. La motivación, interactividad, diversidad de elementos, es decir, poner diferentes tipos de ejemplos para que el niño pueda identificar con más facilidad o clasificar con más facilidad un conjunto. Seguimiento y retroalimentación, mostrar objetos, hacer retroalimentaciones y obviamente la participación. Espacio, tiempo y recursos en el aula, obviamente 1 hora. ¿Cuáles son los recursos? Pizarra, objetos variados, es decir, diferentes materiales que les sirvan para abordar este tema. En el desarrollo tenemos la unión entre conjuntos. ¿Cuál es el objetivo? Realizar la operación de conjunto. ¿Cuál es el rol del profesor? Presentar conjuntos, explicar unión y ejercicios de conjunto. ¿Cuál es el rol del estudiante? Realizar los ejercicios de unión de conjunto y obviamente solucionarlo. Presentar los contenidos, explicaciones verbales y ejemplos visuales. Se pueden hacer en el tablero o con materiales reales. La motivación, ejercicio, interacción, interesantes de la utilidad, el seguimiento y retroalimentación, ejercicios prácticos y hacer retroalimentación precisa. Puede ser o se pueden escoger elementos del medio o del contexto que le sirva al estudiante para identificar el conjunto con más facilidad. Espacio, tiempo y recursos, obviamente el espacio del aula, el tiempo 1 hora y los recursos tableros y diferentes ejemplos. Tenemos la fase final, que es la aplicación de conjunto. El objetivo es aplicar unión en situaciones prácticas y reconocer la relevancia cotidiana. Es decir, el objetivo principal aquí es identificar o relacionar esa unión de conjunto con situaciones de la vida cotidiana. ¿Cuál es el rol del profesor? Es presentar situaciones reales y relacionarlas con los ejemplos visuales, es decir, con los que tenga ahí a la mano. ¿Cuál es el rol del estudiante? Es aplicar la unión y resolver, obviamente, problemas. Presentación de contenidos, ejemplos visuales y problemas cotidianos, en donde él pueda emplear ese concepto de conjunto. La motivación en problemas relevantes y utilidad de la unión. El seguimiento y retroalimentación es mostrar aplicaciones reales. Buenas tardes, mi nombre es Yeri Joana Mosquera Cuesta, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. La evaluación y la importancia de una unidad didáctica. En una unidad didáctica, la evaluación es crucial para medir el progreso y la comprensión de los estudiantes, que se lleva a cabo al final de medir lo largo de los objetivos. La estructura de evaluación debe ser clara y alineada con los objetivos de aprendizaje utilizando los métodos de pruebas o participación de los estudiantes del grado quinto. La importancia del tema. La importancia de la unión entre conjuntos. Este tema fomenta pensamientos lógicos, fortalece las habilidades de resolución de problemas y tiene aplicaciones prácticas para la vida cotidiana de los niños del grado quinto. Los resultados de aprendizaje. Los estudiantes deben ser capaces de identificar los elementos comunes, dos conjuntos y unirlos en un nuevo conjunto. Los estudiantes podrán resolver sus problemas que involucren la operación de la unión en conjunto. Los estudiantes aplicarán la unión de conjunto en situaciones cotidianas para resolver dichos problemas. El análisis, la reflexión, la implementación de la secuencia didáctica sobre la unión entre conjuntos. Subrayando la importancia venimos a hacer la importancia de los niños del grado segundo para darle la reflexión de lo que se trabaja en este curso. En conclusión, la secuencia didáctica alcanzó metas para lograr sólido entendimiento de la unión entre conjuntos, entre los estudiantes, su criterio de evaluaciones, desempeño, la introducción del concepto,